Ok, muy buenas tardes. Gracias a mi director que siempre está ahí listo para ayudarnos, nuestro sonidista y arreglador de todos los detallitos. Gracias. Y gracias a todas las mujeres que llegaron. Bienvenidas a las que se fueron por aquí, por allá, de vacaciones cortitas y que llegaron bien. Estuvimos orando por ustedes. Agradecidas al Señor por que también pudo volver Carmencita y le mandamos nuestro saludito. Estamos muy agradecidos al Señor por esta semana otra vez aquí. Su gracia nos ha traído y tenemos ahora nuestro tiempo de reunión. Qué rápido está pasando todo. ¿Se fijaron? Ya tenemos 3 semanas de nuestro estudio en nuestro libro El Diseño Divino. Hermosos testimonios que también leemos de nuestras hermanas que nos siguen a través de la señal a través de Facebook. Y bueno, darle gloria a Dios por todo lo que Él hace en su manera, en su tiempo. Si pudiéramos resumir un poquito lo que han sido estas 3 semanas de estudiar del diseño divino, lo podríamos decir así. La Biblia, ¿verdad? Que eso es nuestro fundamento, es donde estamos poniendo nuestras bases, enseña que la masculinidad y la feminidad existen ¿para qué? Decíamos, lo repetíamos muchas veces la semana pasada, para glorificar al Señor, ¿verdad? Para glorificar al Señor y para exponer el Evangelio de Cristo a todos los que lo ven. A todos los que ven nuestra vida, ese es el propósito. Entonces, eso lo entendemos porque entendemos que el complemento entre un hombre, una mujer, exponen la imagen de Dios. Estuvimos hablando de la imagen de Dios. Ambos cumpliendo sus roles contribuyen a mostrar el cuidado que tiene Dios con nosotros. Ambos muestran eso, el cuidado que tiene Dios con los suyos. Por eso el cuidado mutuo y por eso la importancia de una familia, ¿no? Entonces, también a través de esto se muestra la compasión de Dios por los suyos. Y por eso también es tan importante ejercer indistintamente los roles que tenemos, ejercerlos como corresponde. Y hablábamos también de eso la semana pasada. También al mostrar al Señor a través de nuestras vidas, mostramos la comunicación que Él tiene con nosotros. ¿Cómo lo mostramos? A través de interactuar los unos con los otros, de comunicarnos, ¿qué cosa? Afectos, ¿qué más? Ideas, información, como aprendíamos ayer en el estudio del hermano Francisco, ¿no? Qué importante es que nos comuniquemos el conocimiento, lo que estamos aprendiendo del Señor, y qué importante es entonces que mostremos a Dios en todo tiempo. Podríamos decir muchas maneras más, ¿no? De eso se trata el Evangelio, conocer a Dios. Tal como el mismo Señor lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Ustedes pueden tomar una notita, porque yo les voy a decir el versículo. Al ratito sí vamos a leer, vamos a abrir nuestra Biblia. Pero en Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor enseñaba así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, de eso se trata, conocer al Señor. Por eso es tan perverso, como hemos hablado y repetimos y subrayamos, ¿verdad? Tergiversar, rediseñar, redefinir los roles y las instituciones que Dios tan sabiamente ha diseñado, porque éstas buscan, ¿qué buscan? Otra vez, mostrar su imagen en nosotros. No podemos entonces redefinir, rediseñar, no podemos. Esta semana, mientras leía nuestro día 5, ¿verdad?, de la primera semana del estudio, recibí una llamada de una mujer que no es de este país
y ella me compartió lo que ha significado para ella rendirse al Señor, decirle sí, Señor. Mientras ella estaba en este proceso de entregarse por completo al Señor, nunca pensó que ella tendría que enfrentar un cáncer. Jovencita, está en los 30 y tantos, 35 por ahí o más, pero joven mujer. Y ella está ahora enfrentando esta situación, además, sola, sin una ayuda varonil que la pueda apoyar en este difícil momento. Tiene sus 2 hijitas. Ella tiene sus 2 hijitas y ha necesitado, por supuesto, las fuerzas del Señor para resistir este tiempo como madre y como ella, como persona también, ¿verdad? Entonces, ella ha sido testigo en medio de toda esta adversidad y me contaba con detalles preciosos de cómo Dios le ha sostenido en este tiempo y le ha sustentado a ella y a sus hijitas. ¿Cómo comenzó todo esto? Cuando ella empezó a rendirse al Señor. Qué importante es esta palabra y este momento que vamos a estar estudiando acerca de la rendición. Qué importante es que estemos bien atentas, porque de esto va a depender muchas decisiones en nuestra vida. Muchas veces no queremos rendirnos al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a perder algo, Y cuando en realidad al rendirnos al Señor, dejamos atrás nuestra debilidad y nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad de todo lo que decimos que podemos. Realmente somos tan incapaces, ¿verdad? Pero nos ponemos en las manos de el todo suficiente y todo cambia. Esta situación que estás escuchando de esta mujer tan joven, y me lo contaba con una entereza, con una tranquilidad, no lloró en todo el tiempo que me lo compartió, ella estaba agradecida a Dios de lo que Dios estaba haciendo en su vida, no podía entenderlo, solamente Dios lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones hay en una rendición verdadera al Señor? ¿Qué implicaciones hay en una rendición verdadera al Señor? ¿Qué significa rendición? Lo escuchamos ahí varias veces mientras que leíamos el capítulo. ¿Qué significa rendición? Según el diccionario, significa someterse al dominio y a la voluntad de algo o alguien, ¿sí? Algunos sinónimos son entrega, sometimiento. Bien fácil. Pero también algunos antónimos. Mira, resistencia, rebeldía. No someterse es poner resistencia, es rebelarse. Entonces, rendirse al Señor puede desafiar nuestro orgullo, ¿verdad? Hacernos salir de nuestro confort, de nuestra comodidad. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad que sí? Porque la voluntad de Dios va en contra de algunas cosas que yo creo que son indispensables para mí. Entonces, no lo entendemos. Todo esto va en contra de la voluntad de Dios. Todos estos pensamientos que tengo en mi mente, que no, que esto es indispensable, no, es que sin esto no puedo vivir. ¿Sabes? Cuando entendemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, lo único que vamos a traer a nuestra vida es destrucción, nuestra vida espiritual. Nada es indispensable. Mira, las relaciones, las emociones que vienen en nuestro corazón y que nos llevan a decir, por ejemplo, yo me siento que soy, pero soy esto otro. Emociones. Sensualidades sin control que nos engañan y nos hacen pensar, estoy casada, pero él me hace sentir algo que mi esposo no me hace sentir.
O tal vez piensas, mi esposo es el líder, yo lo leo aquí en la Biblia, pero yo creo que tengo mejores ideas que él, etcétera. Hermanas, no debemos pensar así. Mira, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: los verdaderos mansos son, antes que nada, sumisos a la voluntad de Dios, porque dicen todo lo que Dios quiera y todo lo que Él quiere, yo lo quiero. ¿Te fijas? Dicen todo lo que Dios quiera, yo lo quiero. ¿Cuánto estás dispuesta a rebajarte y a abandonar por mostrar al Señor tu sujeción y tu sometimiento? Preguntas, ¿no? ¿Estás dispuesta a decir sí al Señor, sí al diseño divino que estamos estudiando y no a las voces de este mundo que llaman nuestra atención a través de tanto, ¿verdad? De tantas maneras. La televisión, el internet, en todo lado, ¿verdad? Tenemos la publicidad, aún la familia, los pensamientos, las filosofías que quieren influir y nos quieren definir cómo debe comportarse una mujer. Nos quieren enseñar a vestirnos, ¿ves? La moda, pues tengo que estar a la moda. Nos quieren enseñar cómo tenemos que actuar, qué decir, qué aceptar. No puedes ser intolerante, tienes que aceptar. ¿Escuchaste? Nos quieren enseñar a cómo debemos conducirnos con los hombres en nuestras relaciones, etcétera. No muchas personas están dispuestas a rendirse al Señor. Cristo enseñó en Juan capítulo 14, 15, también lo leímos en el libro, todo aquel que dice que me ama debe guardar mi palabra. Todo aquel que dice que me ama debe guardar mi palabra. Entonces, mostramos amor a Dios cuando ¿qué? Cuando decidimos salir de nuestro egocentrismo y somos obedientes a Dios, amándole por sobre todas las cosas, por sobre todos esos pensamientos que decíamos al principio. ¿Sí? Abraham fue un ejemplo de esto. ¿Recuerdan a Abraham? Nuestro héroe de la fe. Él mostró su amor por Dios por sobre todas las cosas en un acto de gran valor. Su historia la vemos en Génesis, más o menos a partir del capítulo 12 vamos a leer su historia, pero hoy día nos vamos a quedar en el capítulo 22. Así que abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 22. Hermosa historia. Ejemplo de rendición. ¿Ya tienen sus Biblias abiertas ahí? En Génesis capítulo 22. Aquí vemos que Dios le ordena que sacrifique a su hijo Isaac, su único hijo amado, Isaac. ¿Vamos a leer juntas? Dice así la palabra de Dios. ¿Están todas listas? Síganme, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto,
y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó sus ojos y he aquí, ¿qué cosa? Se me perdió la lectura, aquí está. Y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! ¡Qué confianza! ¿Eh? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, he aquí la leña, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham sus manos y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas la mano sobre tu muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿qué había? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Ay, qué hermoso!, ¿no? ¡Uf! Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte donde Jehová será provisto. ¡Uf! Te pones a pensar después en lo que significa con nuestro Señor, ¿no? Cordero de Dios. El Señor siempre supo cuál era el final. Siempre. Él, no es que las palabras ahí dice, ya conozco. El Señor sabía todo, pero Él quería que nosotras hoy día conociéramos esta historia maravillosa, ¿no? Esta prueba no fue para producir más fe en Abraham, sino para revelar la fe que Abraham tenía. ¿Te fijas? Pero también te fijas la obediencia del hijo, porque si dice que Sí. él llevaba la leña sobre su Eso también es ¿verdad? digno de destacar. Quiere decir que él ya tenía la fuerza suficiente como para zafarse del padre. Sí, lo vamos a decir un ratito, dame un segundo. Exactamente, Berito. La fe aumentaba en Abraham, escucha bien, la fe viene por el oír la palabra. La fe de Abraham aumentaba cada vez que oía al Señor y era obediente a sus mandatos, porque le decía, heme aquí, ¿no? Y obedecía. Lo que Dios le pidió a Abraham fue algo único, con un propósito específico. Y parecía contradecir la promesa que el Señor le había dado unos capítulos antes, cuando le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Todas aquí, todas, desde la más pequeña hasta la mayor, necesitamos aprender como Abraham aprendió la diferencia entre confiar en la promesa y en el Dios que da las promesas. Todas necesitamos aprender eso también. El relato
detalla en el versículo 3 que me encanta, ¿no? Sale de mis páginas porque dice que a la mañana siguiente Abraham madrugó, se levantó muy temprano, tal vez, no sé, ni siquiera pudo dormir. ¿Te pusiste a pensar? Pensando él en la orden que el Señor le había dado. ¿Y saben? Su devoción a Dios le hizo actuar en diligencia. Su devoción le hizo actuar en diligencia. Nada ni nadie se interpondría en su respuesta al Señor y él se levantó muy temprano. ¿Cuánto tiempo tomas, querida mía, para hacer lo que sabes que el Señor te ha pedido hacer? ¿Tienes ese temor que tenía Abraham? Ese temor y respeto que te lleva a responder con convicción y con compromiso a todas esas personas que te están demandando de la razón, que tú dices que tienes esa esperanza. Dame una razón. ¿Tienes ese temor, hermana? Abraham demostró tal confianza en Dios que no dudó ni discutió con el Señor pidiéndole una explicación o dame más tiempo para responder. Él se levantó de madrugada y preparó todo lo que necesitaba para un viaje de 3 días. En un carro súper cómodo con aire acondicionado, en un asno, caminando. El heme aquí de Abraham no eran palabras que se llevaban el viento. ¿Te fijas? Él había decidido vivir una vida rendida al Señor. Un día. ¿Puedes recordar ese día? Aun si Dios le demandaba a su hijo, al que amaba. No es fácil, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Rendición implica algo más de mí. Algo más de mí. Según este bello testimonio, para rendirse al Señor, como era nuestro capítulo, para rendirse verdaderamente al Señor se requiere, en primer lugar, una reevaluación de las prioridades. Hermana, primer lugar, una reevaluación de las prioridades. Con toda sinceridad, para ti, contéstate. ¿Quién ocupa el primer lugar de tu vida? Dios probó a Abraham al principio, en Génesis capítulo 12. Fue probado para que se mostrase que amaba a Abraham a Dios más que a sus padres. El Señor le dijo en el versículo 1 de capítulo 12, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí no le dijo a dónde. Ve. Y ahí te la imaginas a Sara poniendo todas las cositas en una valija. No habían valija, en una bolsita, en una manta. ¿Y a dónde vamos? No me dijo, pero tenemos que ir. Y las mujeres quieren saber, pero dame una pista, quiero saber todo, ¿no? Los detalles. ¿Cuántos días? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? Vamos. Y su mujer le siguió. Ejemplo. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios. Amén. Cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios, atención, eso se llama idolatría. Aunque sea duro.
A veces dices, no, pero es que yo no soy idólatra, espérate. Cualquier cosa que ocupe, cualquier persona que ocupe el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Dios debe ser quien ocupa el primer lugar de nuestras vidas. No solo en teoría, hermana, en la práctica. Día a día debemos mostrar eso. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Vamos a la práctica. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Estás expectante cada mañana para reunirte con tu amado Señor para esa comunión íntima? ¿A qué hora van a mandar los versículos? Porque no sé dónde está no se nos puede perder el devocional. Lo tenemos ahí, ya está, ya sabemos la cita. Pero quiero también saber cuáles son los capítulos que tengo que leer en este día. Quiero saber también más del Señor. La comunión íntima, como el salmista decía, de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. A los que le temen, a los que le buscan temprano, a Él, solo a Él, primer lugar. En ese tiempo especial con el Señor, cuando gastamos en la mañana, a lo primero que podemos hacer, en el caso de María que tiene que trabajar en la noche, ella buscará otro horario, ¿verdad? Pero es lo primero antes de salir de casa. Él nos promete dos cosas pequeñas, preciosas y muchas más, pero mira, primera, guía. ¿Necesitamos guía? Por supuesto. El Señor nos promete su guía. Y solamente un versículo y puedes buscar más. Pero este ya es bien conocido también. Lo escuchamos varias veces. Porque uno de los favoritos de mi suegra, ¿no? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Necesitamos que enderece nuestras veredas cada día. También el Señor nos promete en ese tiempo maravilloso gozo, pero no un gozo pasajero, ese gozo real y verdadero, ¿sabes? Cuando te das cuenta que estás haciendo la voluntad de Dios, como escucha este texto de Habacuc, que es precioso también, bien conocido. Habacuc 3, 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes, hermana? Te hallarás andando en alturas cuando aprendas a gozarte, aún en la adversidad. Sufrir bien. Sufrir bien. Otra pregunta que revela quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas es esta. ¿Deseas como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada? ¿La deseas? ¿Recuerdas ver ese bebé? Tenemos ahí un bebé, está la Elizabeth, ¿no? Que está deseosa, bebé, recién nacida casi, ya tiene 6 meses, pero ¿recuerdas ese bebé que está inquieto? Llorando, que te despierta cada 2 horas en la noche, o no sé, ya lo olvidaste. No lo olvidaste, ¿verdad? Ese tiempo precioso. Y llora, ¿hasta cuándo? Hasta que le dan esa anhelada leche, ¿verdad? Cuando un bebé no desea la leche, ¿qué pensaríamos? Que está enfermo. Y si nosotras no deseamos leche espiritual, estamos enfermas espiritualmente. Busca sanidad. ¿Sabes cuál es la medicina?
rendición a Él. Rendición a Él. Primera de Pedro 2:2, el texto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es nuestra leche espiritual que nutre nuestras vidas, nos sacia y nos sostiene. ¿Amén, hermanas? Claro que sí. Cuando la deseamos, es porque deseamos a Dios. Así de simple. ¿Deseas la palabra? Estás deseando a Dios. Las iglesias están plagadas de personas que dicen amar a Dios, pero que no desean su verdad, sino la suya propia, la verdad propia. Eso es estar enfermo espiritual. Lo único que nos ayuda a crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Al contrario, si detenemos este conocimiento, este crecimiento espiritual, lo abandonamos, ¿qué pasa con nosotros? Nos estancamos, nos detenemos en la vida cristiana. Siempre deberíamos ser bebés espirituales, creciendo en la gracia del Señor, no conformándonos, como decía Pablo, ¿no? Sino que yendo por más, pero deseando como un bebé recién nacido, ¿verdad? Entonces, todo seguidor de Cristo, todo que dice, yo soy un seguidor de Cristo, yo soy una cristiana, un seguidor de Cristo, ¿sabes qué? Debería estar inquieto, debería estar llorando, pataleando, hasta recibir, ¿qué cosa? Su alimento espiritual necesario cada mañana. Ese alimento que es indiscutible, porque no podemos objetar nada de lo que aquí está escrito, ¿verdad que sí? Este alimento espiritual para nosotras debería hacernos patalear, gritar, llorar, hasta que nos den, hasta que podamos tener ese tiempo con el Señor. Entonces, claro, necesitamos un esfuerzo, como Abraham, levantarse muy temprano. Las que tienen que trabajar muy pronto por la mañana, ¿no? Pero el esfuerzo, esa rendición, le trajo mucha bendición a Abraham, ¿no? Debemos ejercitarnos en la verdad, tener un estilo de vida en donde lo primero que está en la lista de mi vida, de mi agenda para hacer, es mi tiempo personal con el Señor. ¿Cuántas depresiones, cuántas amarguras, cuántas relaciones rotas no se evitarían si la palabra de Dios gobernara nuestros corazones? ¿No es así? Afirmando en nosotras el diseño que Dios tiene para nosotras, ayudadora, como le hacíamos en el juego hace un ratito, ¿no? Ayudadora principalmente, sostenedora, dadora de vida, tantas cosas que Dios nos ha permitido hacer. Una pregunta, hermana, amiga que está escuchando, ¿ya tuvieron hoy su tiempo con el Señor? Ese tiempo especial con Él, donde Él les habló y les mostró su pacto. Una vida espiritual bien nutrida nos llevará a tener, en segundo lugar, una relación probada por Dios. ¿Sí? En la vida de Abraham había una relación de fe y de confianza genuina en Dios. Así que, por ejemplo, si buscamos en la Biblia ahora a Santiago, vámonos a Santiago. ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Ahí, los primeros versículos. ¿Sí? El versículo 2 de Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, tenemos que tener una vida consistente de lo que decimos que creemos, ¿verdad? Tengamos cuidado de vivir una vida inconsistente
en cuanto a nuestra fe. Eso pasa con muchas personas que al primer momento de tener una dificultad se desaniman mostrando inconsistencia. Y por eso que Santiago continúa escribiendo y en el versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La pregunta que nos estamos haciendo en esta tarde: ¿cómo está tu vida hoy? ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Dándole la gloria a su nombre? ¿Sabías que el hombre de doble ánimo es contagioso? Contamina a quienes nos rodean. Como también, al contrario, la rendición a Dios también contamina y contagia positivamente. Por eso, en último lugar, lo que vemos en este bello ejemplo de Abraham, una vida de rendición va a tener un efecto en quienes nos rodean, o al menos va a preparar el terreno para que así lo sea. En lo que dependa de nosotras, ¿verdad? Estar en paz y hacer el bien, no cansarnos de enseñar al Señor, de mostrar. Las personas toman sus decisiones, pero hay un efecto, sí o sí. Entonces, por último, en tercer lugar, necesitamos o podemos observar una reverencia proyectada. No vamos a ampliar mucho en este punto, pero es evidente. Lo que decía Berito, no sé dónde se fue. Isaac, cuando fue llevado al sacrificio, no era un muchachito indefenso, ¿verdad? Ya era un jovencito, más o menos, aproximado de 17 años. Enfrente de un hombre mayor, como Abraham, él intuyó que algo extraño estaba pasando, mientras que caminaban a la cima del monte Moria, ¿verdad? Él preguntó a su padre: Padre, he aquí la leña, he aquí el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Qué habrías hecho tú si en ese momento Abraham comenzara a amarrar tus manos, a amarrar tus pies? ¿Qué habrías hecho tú? Y te das cuenta que eres el sacrificio. Tú eres el sacrificio. Allí está el muchacho, lleno de vitalidad para salir corriendo como una gacela. Sin embargo, la vida de rendición de su padre, porque era una rendición genuina y contagió, afectó positivamente a su hijo. La confianza total de Abraham en Dios hacía que este muchacho confiara en lo que su padre estaba haciendo, en el nombre de Dios. Aún así, esto le iba a costar su vida, pero ahí estuvo, sometido. Una reverencia proyectada, hermana. ¿Qué estás proyectando en tu casa, con tu familia? Lo que comentaba Rueli, tan importante, ¿no? ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? El testimonio que te conté al principio, principalmente la mujer me decía: yo quiero que mis hijas conozcan el verdadero Dios, el que me sostiene. Y por eso me he abrazado a la palabra, me he hecho una mujer de la palabra. Eso quiero que mis hijas, no sé cuánto más voy a estar aquí. ¿Te puedes poner a pensar en ese testimonio? Aprovechar el tiempo, porque los días son cortos y nuestros hijos que están en casa, nuestras hijas nos observan desde la manera en cómo nos vestimos en casa, cómo nos proyectamos en la calle, lo que decimos, cómo nos conducimos. ¿Ellas observan al Señor ahí en tu vida? Y si no es una hija, tienes sobrinas, tienes nietas que están observando, siempre hay alguien observando.
Qué bello es entender que somos mujeres dadoras de vida. ¿Cómo damos vida? Llevando esto, levantando la palabra en alto. Esta semana escuchaba precioso testimonio también de una mujer que trabaja en un hospital, que recibe los devocionales y dice, le he puesto los devocionales a las personas que están ahí postradas, no son cristianos, pero están escuchando la palabra. Qué bello, ¿no? La palabra del Señor corre, corre. ¿Quiénes somos nosotras para quedarnos en nuestra comodidad, en nuestro razonamiento, en nuestro egocentrismo? En fin, mucho más para decir, ¿no, hermanas? Necesitamos mostrar la gloria a Dios con una vida de rendición genuina. ¿Amén? Rendición genuina. Grábate el testimonio maravilloso de este hombre, Abraham. Que Dios las bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos